Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Comunidad Será. Yo soy Juan Torres y nosotros somos una comunidad que ha tomado una decisión. La decisión de alejarse de todas las tradiciones que generación tras generación hemos venido heredando. Y nos da mucho gusto que el día de hoy hayas decidido apartar parte de tu tiempo y que lo dediques al estudio bíblico. Realmente considero que es de las mejores inversiones del tiempo que tú puedes hacer. Así que vamos a comenzar el día de hoy y vamos a darle continuidad al estudio que hemos venido desarrollando. Actualmente estamos en la parte final de Éxodo. Hoy vamos a darle lectura a los últimos 2 capítulos. Bueno, de hecho son 2 capítulos y un poquito más, para dar por terminada nuestra lectura del libro de Éxodo. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque pues esto va a quedar ahí para todas las personas que quieran y que deseen hacer una consulta respecto a estos estudios. Los van a tener disponibles todo el tiempo que así lo requieran. Muchas veces, en muchas ocasiones, las personas argumentan el no acercarse a la Biblia, el no tomar este libro sagrado y comenzar a leerlo, porque dicen que no lo entienden. Dicen que les cuesta mucho trabajo entender lo que ahí está escrito, y parte de eso es cierto. Pero hoy se acabaron los pretextos. Hoy ya tienes, por decirlo así, un primer paso. Ciertamente todos nuestros estudios se enfocan en una interpretación simple del texto. Años atrás intenté hacer una interpretación un poquito más compleja, y tú todavía vas a encontrar rastro de eso en los estudios que tenemos guardados en nuestra página, en nuestra base de datos. Y tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el estudio del Génesis es un estudio muy complejo, pero necesario para salir de ese tipo de tendencias religiosas en donde todo el tiempo queremos interpretar las cosas y ajustarlas a una manera incluso hasta medieval de pensar. Así es que hoy hemos nosotros, por decirlo de una forma, descifrado el Génesis, y tú lo encuentras ahí. Es cierto que es uno de los estudios más complejos, pero vaya, creo que se le puede sacar provecho, sobre todo para salir de ese tipo de estigmas en los cuales la gente nos tiene a nosotros, los que estudiamos la Biblia, encasillados, pensando que simplemente somos un montón de fanáticos queriendo interpretar cosas y espiritualizarlas de tal forma que nos alejamos de un razonamiento certero. Como si nosotros no tuviéramos inteligencia, intelecto y el razonamiento suficiente para aterrizar las cosas y darles una forma lógica. Es precisamente esa una de las características de nuestros estudios. Nosotros le damos una forma lógica de pensar, de interpretar y de sacar conclusiones, siempre dentro del mismo contexto bíblico. No elucubramos y no nos proyectamos hacia campos completamente diferentes a lo que nosotros pretendemos. Dentro del mismo contexto nosotros nos movemos. Esto quiere decir que para que yo haga una interpretación adecuada, yo tengo que considerar ciertamente el texto que estoy leyendo, pero tengo que tener en mente el resto de la escritura. Para eso es muy importante que antes de pretender dar un estudio, pues estemos debidamente preparados. Una persona que se atreve a pararse en un púlpito o que se atreve a tomar un micrófono para hablar acerca de la Biblia, al menos debe cubrir el requisito de haber leído la Biblia completa. Si no es así, entonces créeme, si tú lo estás haciendo actualmente, te estás arriesgando mucho porque corres el riesgo de ir en contra de lo que Dios realmente enseñó. Así es que lo que nosotros hacemos es hacer una interpretación dentro del contexto de la Biblia. No nos saltamos ni contradecimos nada de lo que está escrito en la Biblia. Si tú encuentras una contradicción en la Biblia, es porque muy seguramente la Biblia no se equivoca y no se contradice. Así es que si tú encuentras una contradicción, muy seguramente hay un defecto en tu interpretación. Si tú estás encontrando contradicciones, eso quiere decir que tu interpretación tiene que ser ajustada, porque parte de la información te está haciendo falta.
Y si te está haciendo falta parte de la información, estás inhabilitado para poder hacer una interpretación correcta. Así es que bueno, hoy vamos a completar con el libro de Éxodo. Te voy a pedir de favor que vayas buscando tu capítulo número 38 y vamos a comenzar a partir del versículo número 21. Recordemos que en el estudio anterior completamos nuestra lectura hasta el versículo número 20 y hoy le vamos a dar lectura a partir del versículo número 21. Así es que no te desconectes, ve siguiendo la secuencia y bueno, nuestra intención es leer toda la Torá completa, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, desde el Génesis y hasta el Deuteronomio. Ese es nuestro primer objetivo. Una vez que nosotros hayamos cubierto ese objetivo, entonces nosotros podemos proceder a, quizás haciendo un pequeño bypass al asunto de los profetas, podemos pretender llegar a Jesús y realmente entender sus enseñanzas. Hoy sabemos que las enseñanzas del Maestro han sido distorsionadas para la perdición de muchas personas que lo están haciendo. Pero gracias a esto que Dios ha permitido, porque nosotros no somos los únicos, hay grandes ministerios a través de los cuales se está pregonando el mismo mensaje. Y yo estoy convencido que esto también representa el espíritu de Elías, que está llamando a las personas a regresar a las Escrituras, a regresar al Dios de Israel. Así es que, pues todo esto suena muy emocionante. A mí me apasiona mucho lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, en donde Dios se aprecia en la manera en la que se está moviendo a través incluso de los medios de comunicación, tomando ventaja de lo que es el Internet, lo que es la televisión y todo lo que ahora tenemos disponible. Ciertamente, en esta época están siendo muy mal utilizados para darles plataforma a esas voces que se levantan precisamente en contra de la moral que se nos describe en la Torá. Pero nosotros, los que sí creemos en el Dios de Israel y los que sí creemos en la Biblia, también tenemos la obligación de tomar estas mismas plataformas y usarlas para bien. Transformar esto que se le está dando un mal uso, transformarlo y darle un buen uso. Así es que vamos a comenzar y como siempre, ya sabes, te invito a que me acompañes en una oración. Cierra tus ojos y acompáñame, por favor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Guíanos, Señor, en tu justicia durante la lectura que estamos a punto de comenzar. Endereza delante de nosotros tu camino y guíanos por senda de rectitud. Fija tus ojos sobre nosotros y haznos entender. Muéstranos tu salvación y danos a conocer tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo de Nazaret, cuyo nombre hebreo es Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, capítulo 38, versículo 21. Dice de la siguiente forma: Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bueno, a partir de este versículo, la narrativa se va a concentrar en reportarnos la cantidad y peso de todos los artículos y materiales usados para la construcción del tabernáculo. En este versículo, por primera vez, se hace referencia al tabernáculo como el tabernáculo del testimonio. Se le llamó así porque sirvió como testigo del perdón que Dios otorgó a los israelitas por el pecado del becerro de oro. Ahora, fueron los levitas los encargados de realizar siempre las cuentas respecto al tabernáculo. Siempre que el tabernáculo requería ser transportado, eran los levitas encargados de desarmar, transportar y volver a levantar el tabernáculo. Para esto fueron divididos en 3 grupos.
A cada grupo de levitas se les asignaron tareas específicas. Todas estas tareas están descritas, y lo vamos a leer cuando lleguemos a este libro, están descritas en el capítulo 4 del libro de Números. Precisamente fue Itamar, el hijo de Aarón, quien se menciona en este versículo 21, el encargado de asignar las tareas a estos 3 grupos de levitas. Versículo 22. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Eterno mandó a Moisés. Llama la atención que en este versículo se diga que Bezaleel hizo todas las cosas que el Eterno mandó a Moisés, y que no se diga que hizo todas las cosas que Moisés mandó a Bezaleel. Este cambio en la lógica gramatical nos dice que Bezaleel realizó incluso cosas que Moisés no le había pedido que hiciera. Por ejemplo, el cambio en el orden de la construcción. Primero construyó la tienda y después el arca, no al revés, como leemos que Dios le había ordenado a Moisés. Versículo 23. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. La palabra hebrea que fue traducida como talento fue la palabra kikar. Un kikar equivale a 3000 ciclos. Por esta razón, en este versículo, se separan las cantidades en 29 talentos y 730 ciclos, ya que 730 ciclos ni siquiera alcanzan a ser un talento. Es importante hacer notar que nadie le pidió a Moisés que realizara estas cuentas, y sin embargo él por sí mismo decidió hacerlo. Las contribuciones del pueblo fueron muy importantes, no aportaron centavos. El oro, la plata y el material usado para la construcción del tabernáculo seguramente alcanzaron un valor monetario extraordinario. Así que Moisés consideró necesario presentar un reporte del destino de cada contribución que hizo el pueblo. A estas alturas, Moisés ya contaba con una muy buena reputación ante los ojos de Israel. Era el hombre que se comunicaba con Dios. Fue la persona que estuvo 3 veces en la intimidad con Dios en lo alto del monte Sinaí, y en cada ocasión que lo hizo pasó 40 días con el Creador. Ya nadie dudaba de la integridad de Moisés. Esto podría haber llevado a Moisés a pensar que era innecesario presentar las cuentas ante el pueblo. Y sin embargo lo hizo. ¿Qué podemos aprender de esto? Si alguno de nosotros está consciente que cuenta con una buena reputación ante los demás, sobre todo una reputación basada en nuestros lazos con las Escrituras, en nuestra relación con Dios, en nuestras creencias, no debemos dar por sentado que la gente tiene la obligación de juzgarnos como buenas personas, tan solo por el hecho que ellos saben que estamos conectados con los escritos sagrados. Nuestra integridad es algo que debemos manifestar de manera continua y en cualquiera que sea la situación. Si las personas saben de nuestras creencias, ciertamente existe cierta dosis de confianza hacia nosotros, pero lo que también es cierto es que somos continuamente observados. Si hacemos algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios y las personas que nos observan se dan cuenta de ello, entonces pueden llegar a pensar que eso que nosotros estamos haciendo seguramente no está del todo mal ante Dios. Es ahí en donde nosotros, quizá por omisión, servimos de tropiezo para las personas a nuestro alrededor. Es nuestra obligación hacer lo necesario para evitar confundir a las personas. No podemos ser un canal para que ellos obtengan conclusiones equivocadas respecto a nuestra integridad. Es precisamente en este tipo de situaciones
en donde no cabe la expresión "no me importa lo que los demás piensan de mí". Esa expresión solo aplica cuando estás completamente convencido que estás haciendo lo correcto. Eso deposita sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. No podemos dar una imagen errónea de nosotros a las personas y a nuestro alrededor. Así que nuestro enfoque debe de estar en no favorecer malos entendidos. De esta manera, entendemos por qué Moisés presentó este reporte. Moisés sabía que era el centro de la atención de todo el pueblo, pero sobre todo el pueblo sabía de su relación con Dios. Moisés quiso evitar cualquier malentendido y no deshonrar ni su persona ni sus creencias, y sobre todo, ni a Dios. Moisés, quien administró todas las recaudaciones, no se enfocó en aumentar sus riquezas para después pregonar una doctrina de prosperidad a costa de la pobreza de su pueblo. No. Moisés no abrió una cuenta bancaria personal para ponerse por encima de todos los demás, ni se preocupó por comprar carros, caballos o bestias que le servirían para transportarse a donde él quisiera. Moisés no construyó una gran mansión para que le sirviera de vivienda. Nada de eso. Solo le dio el destino que debía a cada céntimo que el pueblo aportó de buena voluntad. Bien harían en aprender de esto y tomar ejemplo todos aquellos que hoy trasquilan a las ovejas con doctrinas distorsionadas de las Sagradas Escrituras. Si tú eres un pastor y que no quieres ser parte de algo que se preste a un malentendido, haz lo mismo que hizo Moisés. Presenta un reporte del destino de las aportaciones de tu congregación. Versículo 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el siclo del santuario. Medio siclo por cabeza, según el siclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. La plata fue ofrendada de manera equitativa, medio siclo por cada uno. El resto de los materiales fue aportado en cantidades voluntarias. Recordemos que esto fue así para poder contar a los israelitas sin tomar el riesgo de una mortandad. Por alguna razón desconocida, censar a los israelitas traía mortandad. ¿Y cuántos israelitas resultaron de este conteo? Este versículo lo dice: 603,550. Recordemos que en este censo solo se consideraban varones mayores a 20 años. Versículo 27. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. El total de maderos que requerían de basas de plata eran 48. Si cada madero requería de 2 basas, entonces se necesitaban 96 basas de plata. Cada una de las 4 columnas del velo del lugar santísimo descansaban sobre una basa. Esto nos da un total de 100 basas de plata. El resto de los maderos usaban basas de cobre. Versículo 28. Y de los 1675 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. El bronce, ofrendado, fue 70 talentos y 2400 siclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce. Hizo enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. En todo lo que acabamos de leer, desde el versículo 21 y hasta este versículo 31, se nos presentan los cómputos en cuanto al oro, la plata y el bronce.
todo se nos presenta en unidades de peso, en talentos y ciclos, las cuales eran unidades de peso. Este reporte no se presenta en unidades de valor, es decir, no se nos dice cuánto valía el oro, la plata o el bronce, sino que se nos dice cuánto pesaban. El peso en oro tiene más valor que su equivalente en plata. Dos cosas pueden pesar lo mismo y no por ello tener el mismo valor. De esta manera, debemos notar un contraste entre peso y valor. El peso está relacionado con la materia y el valor está relacionado con la parte no material. Dado que el tabernáculo era un santuario, resulta muy ilustrador observar este contraste entre la parte material y la no material. Dicho de otra forma, estamos hablando de algo físico contrastando con algo espiritual. El corazón del tabernáculo eran las tablas de la ley contenidas en el arca de oro. Las partes físicas y espirituales están involucradas aquí. Esas tablas contenían mandamientos. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en el cumplimiento de los mandamientos existen también esas dos facetas, la física y la espiritual. Nosotros podemos cumplir con un mandamiento de manera física, es decir, de manera material, pero también hay un cumplimiento espiritual con cada mandamiento. Pongamos un ejemplo. Físicamente cumplimos un mandamiento cuando nos abstenemos de comer lo que Dios nos ha prohibido que comamos. La parte material está cumplida con el hecho de decir no gracias a cualquier comida prohibida por Dios. Pero la parte más importante de todo tiene que ver con la parte espiritual. Nuestra verdadera intención, la postura de nuestros corazones. De nada sirve que nos abstengamos de esos alimentos si por dentro estamos saboreando esa comida, anhelando comer de esos alimentos. Pero si la parte espiritual es la más importante, entonces ¿por qué Moisés dio el reporte de las cuentas en peso? Bueno, aunque la parte espiritual es más importante que la material, no puede venir sin antes cumplir la parte física. Es decir, no puedo decir que en mi corazón obedezco los mandamientos de Dios si primero no lo hago físicamente. Dios nos diseñó para poner de manifiesto su naturaleza espiritual en este mundo material. La parte espiritual, hablando del cumplimiento de los mandamientos, no puede venir sin la parte material. Continuando con esta misma comparación entre la parte material y la espiritual, también podemos apreciar otra aplicación de esto relacionado con el tabernáculo. Ciertamente el corazón del tabernáculo era el arca de la alianza que contenía las tablas de los mandamientos, pero todo ello era usado como una vía, un canal de comunicación con Dios. Actualmente, para todos aquellos que estamos convencidos que ahora tenemos acceso al lugar santísimo, ese canal de comunicación está abierto. Nos comunicamos, nos conectamos con Dios a través de nuestros pensamientos y de nuestras oraciones. Es en esta comunicación en donde también existen la parte material y la espiritual. De nada sirve orar a Dios 24 horas al día si no tengo la más mínima intención de obedecer sus mandamientos. Tampoco puedo, en mis momentos de oración, sacar de mi boca algo que no está alineado con la postura de mi corazón. Hacer eso es pretender engañar a Dios. Pretender engañar a Dios es algo muy ingenuo. Recuerda que Él conoce todos los secretos de nuestros corazones. El hecho de que el reporte del santuario sea presentado en unidades de peso solo nos dice del orden de las cosas. Primero debemos cumplir, observar los mandamientos de manera material para aspirar a algo espiritual. Y primero debemos cumplir el proceso de obediencia a Dios antes de pretender estar en intimidad con Él. Todo es cuestión de tener la intención adecuada. Todo comienza con tener la intención de vivir una vida alineada a las expectativas de Dios.
Así concluimos este capítulo número 38 y vamos al capítulo número 39. Versículo 1. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Eterno lo había mandado a Moisés. La primera parte de este versículo menciona las vestiduras del ministerio. Antes de esto, se mencionó el material del que estaban hechas: lana azul, púrpura y carmesí. Por lo tanto, estas vestiduras del ministerio no corresponden a las vestiduras sacerdotales, ya que las vestiduras sacerdotales tenían, además de los materiales mencionados aquí, tenían lino. Estas vestiduras del ministerio son una referencia a las vestiduras que se usaban para cubrir los utensilios del tabernáculo cuando era necesario transportarlos. Versículo 2. Hizo también el éfod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Aquí sí se menciona el lino torcido, así que ya podemos decir que ya estamos ahora sí hablando de las vestiduras sacerdotales. Versículo 3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Este versículo nos describe la manera en la que hilaban el oro para tejerlo después entre las demás fibras. Los comentaristas opinan que había un hilo de oro tejido entre 6 hilos de lana azul, así como también había un hilo de oro entre 6 hilos de lana púrpura y finalmente un hilo de oro entre 6 hilos de lana carmesí. El hilo de oro correspondía al 7º hilo. Notemos que el material del cual estaban hechas las vestiduras del sumo sacerdote era el mismo que las primeras 10 cortinas que sirvieron de cubierta a la tienda: lino torcido, lana azul, púrpura y carmesí. Los únicos elementos de la vestidura sacerdotal que eran hilados con oro eran el pectoral y el éfod. Versículo 4. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos, y el cinto del éfod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del éfod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe, y todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral.
Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del éfod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del éfod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del éfod, hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del éfod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de azul, para que tuviese sobre el cinto del mismo éfod, y no se separase el pectoral del éfod, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del éfod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada. Otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como el Eterno lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Eterno lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad al Eterno. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Ok, todo eso que acabamos de leer, te das cuenta que no me estoy deteniendo porque ya hablé de esto en detalle. Si tú no has tenido oportunidad de escuchar este estudio, yo te invito a que estudies que escuches el estudio titulado El sacerdocio. Ahí hablo a detalle de cada uno de estos elementos de la vestidura sacerdotal. En este versículo 31 se habla acerca de una diadema, una especie de placa. Bueno, esta diadema era colocada abajo de la mitra y sostenida de ella a través de un cordón de color azul. Todo aquí hay simbolismos de los cuales nosotros ya hemos hablado en todos los estudios que hemos referido, en donde nos hemos concentrado en el asunto del tabernáculo. Versículo 22. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como el Eterno lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. Y vamos a continuar más adelante, pero aquí nada más quiero hacerte notar que esto al parecer fue literal, es decir, todos los elementos le fueron llevados a Moisés cuando ya estuvieron listos. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a ver qué hizo Moisés con los elementos. No es que el pueblo le haya presentado el tabernáculo a Moisés ya listo, no. Le llevó todos los elementos por separado. Es como si fuera necesario que Moisés tuviera que armarlos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 40. Continuemos con nuestra lectura. Versículo 34. La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente. Aquí se está haciendo la descripción de todo lo que le presentaron, todo lo que le llevaron a Moisés. Versículo 35. El arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro,
sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón y el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que el Eterno había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Ok, aquí se presenta uno por uno cada uno de los elementos del tabernáculo. Si tú has venido escuchando nuestros estudios, no vas a tener ningún problema en ubicar en dónde estaba ubicado cada uno de estos elementos, ni cuál era el uso que se les daba. Si a estas alturas no lo has hecho, yo te invito otra vez, repasa. Recuerda que eres un estudiante bíblico, un estudiante de la Biblia. Un estudiante recibe ese nombre porque en teoría siempre está estudiando. ¿Sí? Si tú no eres un estudiante, entonces solamente escuchas. Pero si tu capacidad de retención no es la suficiente, de nada sirve que solamente escuches. Versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Eterno había mandado, y los bendijo. No se mencionan las palabras que Moisés usó para bendecir a aquellos que habían trabajado en la labor de la construcción del tabernáculo. Pero hay quien dice que Moisés usó el Salmo 90, versículo 17, y creo que se ajusta perfectamente a este caso. El Salmo 90, 17 dice: «Sea la luz del Eterno, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirme sobre nosotros». Sí, la obra de nuestras manos confirma. No hay duda de que la luz de Dios estuvo sobre Israel. Cuando Moisés vio toda la obra, se dio cuenta que esta era una confirmación de Dios a través de las manos que utilizó. El Mishkan, es decir, el tabernáculo, no pudo ser simplemente el resultado de un trabajo arduo y dedicado. Por más que se hubieran esmerado, por más que hubieran hecho todo lo que hubieran estado a su alcance, jamás hubieran logrado lo que lograron si no hubieran contado con la ayuda de Dios. Tuvo necesariamente que haber existido una total colaboración divina. Dios se involucró en esto de la misma manera que se involucra todos los días en convertirnos en recipientes adecuados para sus bendiciones. Y finalmente vamos a llegar al capítulo 40. Y vamos a comenzar, versículo 1, dice: «Luego el Eterno habló a Moisés diciendo». A partir de aquí, Dios le da instrucciones específicas a Moisés con respecto al orden en el que el tabernáculo debía ser erigido. Versículo 2. «En el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión». El primer día del primer mes, esto es el día primero de Abib. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto un día después del sacrificio de Pesaj. Recordemos también que llegaron al monte Sinaí aproximadamente 7 semanas después de su salida. A partir de ese momento se estacionaron al pie del monte y se mantuvieron allí hasta la construcción y levantamiento del tabernáculo. A estas alturas están a punto de cumplir un año de su salida de Egipto. Y todavía no han hecho nada. Hasta aquí todo se concentró en recibir las instrucciones por parte de Dios y en construir un santuario para que Dios habitara entre ellos. Versículo número 3. «Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo». La palabra que aquí leemos como cubrirás se entiende mejor cuando la traducimos como proteger. El velo estaba para separar el lugar santísimo del lugar santo, pero al mismo tiempo resguardaba, es decir, protegía al arca.
Versículo 4. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Es esta la mesa en la que se apilaban 2 columnas de panes simbolizando las 12 tribus de Israel. Notemos que Moisés fue el primero en encender las candelas de la menorá. Versículo 5. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Moisés fue el primero en verter agua en la fuente de bronce. Esta agua sería usada para lavar las manos y los pies de los sacerdotes, antes de comenzar cualquier trabajo dentro del tabernáculo. Versículo 8. Finalmente, pondrás el atrio alrededor, y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Y ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Todo el proceso de consagración de los elementos del tabernáculo se llevó a cabo por medio de Moisés. Versículo 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Esta es una referencia a un baño de purificación llamado mikvé. El sacerdote debía ser sumergido completamente en agua para ser purificado. Versículo 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. A partir de este hecho, sería el sumo sacerdote el encargado de realizar todas las consagraciones, pero para el propósito de la iniciación del tabernáculo, fue Moisés quien realizó todas estas tareas. Versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. En el capítulo anterior, en el capítulo 39, nos dimos cuenta que cuando estuvieron listos todos los elementos del tabernáculo, le fueron presentados a Moisés. Solo era necesario que el tabernáculo fuera levantado. Al parecer, el encargado de realizar esta tarea tenía que ser Moisés, pero el peso de los maderos y de varios de los elementos del tabernáculo era demasiado grande. Un hombre solo era incapaz de poder levantar este santuario. Este versículo 40:17 nos da la respuesta. Aquí se menciona que el tabernáculo fue erigido. Esta frase nos presenta un verbo pasivo sin un sustantivo directo, es decir, Moisés no levantó el tabernáculo. El tabernáculo se levantó por sí mismo. Un milagro que ha pasado desapercibido para la mayoría de nosotros. Versículo 18. Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. En el versículo anterior se dice que el tabernáculo fue erigido, y ahora este versículo nos dice que fue Moisés el que levantó el tabernáculo. Sí, cierto. Dice, hizo levantar. Pero esto no implica que alguien más le ayudara en este trabajo, sino que el tabernáculo se levantó por sí mismo a causa de Moisés.
Moisés tuvo que actuar para que Dios se hiciera manifiesto a través de él. A pesar de que nos damos cuenta que el tabernáculo se levantó milagrosamente, el mérito de haberlo levantado se le atribuye a Moisés. Esto también nos arroja una gran enseñanza. Si queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, primero debemos hacer la parte que a nosotros nos toca. No podemos adoptar una actitud pasiva como si Dios tuviera la obligación de actuar antes que nosotros tomemos una iniciativa. Así no funcionan las cosas. Los principios del reino funcionan justo a la inversa. Lo primero que debemos hacer es darle prioridad a lo que tiene prioridad. Nuestra comunicación con Dios tiene que llegar como resultado del entendimiento de su voluntad. Y esto no puede llegar por ósmosis. Forzosamente es el resultado de una actitud de aprendizaje de parte de nosotros. Pero eso es solo el principio de las cosas. En la medida que vamos aprendiendo cómo es que funcionan las cosas en el reino, vamos percibiendo que no podemos estar en mejores manos que en las de Dios, y que ciertamente Él nos sostiene a cada paso que damos. Si aún no llegamos al punto de obtener ese nivel de confianza, entonces todavía vamos en la ruta hacia el siguiente paso, pero no hemos superado siquiera el primer paso. Nuestro aprendizaje de la voluntad de Dios solo llega a través del estudio de las Escrituras, es decir, somos estudiantes. ¿Pero qué hace un estudiante cuando asiste a la escuela? Lleva consigo todas las herramientas necesarias para optimizar su aprendizaje. Lleva cuadernos, plumas, libros. Hoy en día lleva teléfonos en donde tiene un montón de información disponible. En algunas ocasiones llevan sus computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solo confían en su capacidad de retención. Un verdadero estudiante basa su éxito en la perseverancia. Toma notas, por si alguna palabra no es entendida o no es retenida, toma sus notas. Además, también acude a los diccionarios para obtener los significados adecuados. Si le dejan tarea, toma su tiempo para realizarla y además la aprovecha para confirmar lo que fue expuesto por el profesor. Estudia minuciosamente antes de un examen, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la actitud correcta hacia el estudio bíblico también. Los alumnos que no son capaces de superar sus calificaciones generalmente son aquellos que subestiman la importancia de la dedicación al estudio. No toman notas y confían todo a su memoria. Generalmente no hacen la tarea y ya ni digamos que no estudian para los exámenes. Es por eso que esos estudiantes tardan mucho más tiempo en concretar su escuela, en concretar sus objetivos. Es lo mismo que pasa con nosotros. Dado que vamos postergando nuestros deberes para con Dios, hacemos de un camino que tendría que ser corto, un camino largo y tortuoso, lleno de sufrimiento. Cuando entendemos que esto funciona así, nuestra actitud cambia. Nos convertimos en personas de acción, no desperdiciamos el tiempo filosofando alrededor de los conceptos espirituales, sino que actuamos. Nuestro aprendizaje va acompañado de acciones concretas, dirigidas por nuestro Maestro, quien le ha dado a la ley de Dios la verdadera interpretación. ¿Y quién es nuestro Maestro? Jesús. No podemos aspirar a que un milagro se presente en nuestras vidas si antes no nos convertimos en personas de acción, pragmáticos, concretos y concentrados en los caminos del Eterno. Dios hizo un milagro levantando el tabernáculo y le atribuyó ese milagro a Moisés. De la misma manera, Dios puede hacer de tu vida un verdadero milagro, levantándote a ti como un tabernáculo de Dios. Pero eso no será posible sin tu contribución. Te invito a que tomes las cosas de Dios con pasión y que quedes a la expectativa esperando que un milagro se presente en tu vida. Estoy seguro que tarde o temprano sucederá. Versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca
y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. El testimonio es una referencia a las tablas que contenían los 10 mandamientos. Versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como el Eterno había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante del Eterno, como el Eterno había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante del Eterno, como el Eterno había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como el Eterno había mandado a Moisés. Aquí nos damos cuenta que también fue Moisés quien por primera vez quemó incienso en el altar de oro. Por primera vez encendió la menorá, por primera vez puso los panes. Esto también tiene un elemento simbólico. El papel que desempeñó Moisés para los propósitos de Dios fue privilegiado. Versículo 28. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como el Eterno había mandado a Moisés. Este es el primer sacrificio que se llevó a cabo en el tabernáculo. Esto nos dice que todo el tiempo que transcurrió, desde que el tabernáculo fue levantado y hasta que Aarón fue consagrado como sumo sacerdote, Moisés fungió como el sumo sacerdote. Versículo 30. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como el Eterno había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Eterno lo llenaba. El hecho de que la nube cubriera el tabernáculo demostraba que la presencia divina estaba en él. Cuando la nube cubría el tabernáculo, Moisés no podía entrar. Y no podía entrar porque se dice que la gloria de Dios tiene un peso, tiene un kabod. Pero cuando la nube se retiraba, entonces era cuando Moisés entraba para hablar con Dios. Versículo 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Era la nube la que decidía cuando el campamento debía empacar todas sus cosas y avanzar. Dios era el guía de todo este pueblo. Versículo 38. Porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Es esta la manera en la que termina el libro de Éxodo. Si hacemos un poco de memoria, este libro comenzó narrando la esclavitud de un pueblo, su sufrimiento y liberación a través de grandes prodigios, las dificultades que tuvieron que enfrentar en el desierto y todos los problemas que ellos mismos generaron con su falta de confianza en Dios. Sin embargo, a pesar de todos ellos, el propósito de Dios se cumplió. Muchas veces eso sucede también con nosotros. Dios cumple su propósito a pesar nuestro. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Con nuestra autocomplacencia
siempre queremos justificar nuestro alejamiento de Dios. Pero eso sí, cuando se trata de recibir bendiciones, siempre queremos ser los primeros en la fila. El camino que Israel tuvo que recorrer ilustra de una manera muy metafórica el mismo camino que nosotros recorremos cuando Dios ha decidido convertirnos en el tabernáculo de su Espíritu. Si nosotros decidimos mantenernos en este camino, seguramente recibiremos toda la ayuda divina que proviene de nuestro abogado, Jesús. Solo con su ayuda seremos capaces de superar nuestros torpes comienzos, que si dependieran de nosotros serían completamente inciertos. Solo con la ayuda del Mesías superaremos nuestros conflictos y dificultades en este andar por la vida. Solo así es como seremos convertidos en nuevas criaturas. Hoy, esa misma nube que se levantaba para indicar que el pueblo tenía que moverse, se sigue moviendo en nuestras vidas, indicando cuándo es que tenemos que avanzar y cambiar de dirección, cuándo es que tenemos que acampar y cumplir con lo que Dios quiere de nosotros en cada estación. Pero sobre todo, también nos indica cuándo es que debemos entrar al santuario para recargar nuestras baterías a través de la única fuente de vida real, a través de nuestra comunicación con Dios. Todo es cuestión de afinar nuestros receptores espirituales. Y cuando todo se ponga muy oscuro en tu vida, recuerda que siempre hay una columna de fuego sobre ti, una columna sobrenatural que te ilumina y que evita que te pierdas en la penumbra. Oremos. Padre Celestial, nuestros corazones se inclinan a cumplir tus estatutos de continuo. Cuando concluimos nuestras lecturas, resultamos edificados y queremos obedecer. Ayúdanos a mantener ese estado de ánimo, que no sea simplemente una emoción y que se convierta en una manera de vivir. Hoy en día, los consejos de las naciones son malignos. Hoy llaman a lo malo bueno y aquello que es bueno lo llaman malo. Para nosotros, nuestra única fuente de luz es tu instrucción, tu bendita Torá. Tu palabra es la voz de la cordura en medio de un mundo de locura. Que tu consejo permanezca para siempre en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.